Buenas, pues si hay algún asistente nuevo que no participó en el módulo 1 de la escuela taller, en primer lugar me presento. Soy Jorge Torres, soy investigador en Tecnalia y formo parte integrante del equipo que está desarrollando los estándares de construcción sostenible que se van a implementar en los Living Labs. En esta primera presentación del módulo 2 vamos a ver la importancia que tiene la climatología a la hora de diseñar y construir los edificios. Durante esta presentación vamos a hablar de la importancia y de cómo afecta el clima a los edificios y vamos a presentar lo que se denomina arquitectura bioclimática y la importancia y beneficios de la misma, y por último vamos a analizar la climatología de Galápagos, que es un aspecto esencial para poder diseñar edificios en las islas que sean confortables y que tengan poco consumo energético. La arquitectura, al igual que las personas, deben adaptarse a la climatología. Por ejemplo, vosotros cuando tenéis frío os ponéis más ropa para abrigaros, ¿no? Pues un edificio que se encuentre en una zona fría debería actuarse de la misma forma, debería protegerse para que su interior tenga unas condiciones de confort adecuadas. Otro ejemplo sería el caso contrario. En los días que hace mucho calor o está pegando mucho el sol, como sabemos que en Galápagos suele ocurrir. En ese caso, soléis buscar una sombra de un árbol o de un voladizo para protegeros del calor, ¿no? Pues eso debería hacerse también en los edificios y evitar así que el sol incida de manera directa en ellos, calentando su interior. La climatología, ya sea en Galápagos o en Bilbao, por ejemplo, en España, donde soy yo, tiene efectos directos en la edificación, y esto influye en el diseño, la construcción, el rendimiento y la durabilidad de los edificios. El clima está considerado como el principal factor externo que influye tanto en el consumo energético de los edificios como en el confort interior de los mismos. Y eso tiene una relación directa en cómo deben construirse esos edificios para mejorar o aumentar ese confort interior y que eso no influya en un consumo elevado energético. Como podéis ver las imágenes que están en la izquierda, hay dos tipos de vivienda muy diferentes. La primera muestra una vivienda típica de la zona de Indonesia, donde tienen un clima cálido húmedo y los edificios suelen estar construidos de madera y presentan una gran superficie abierta que permite que el aire entre en la vivienda para refrescar y que el interior de la vivienda sea confortable. Luego la segunda vivienda muestra una casa enterrada de Túnez. Estas casas están en el desierto, donde por el día hace muchísimo calor y por la noche hace mucho frío. Entonces utilizan las características térmicas de la tierra para construir sus viviendas. Entonces estas fachadas de tierra por el día son capaces de absorber el calor, evitando que el mismo entre en el interior de los edificios, y luego por la noche, cuando la temperatura baja, ese calor que lo han mantenido en el interior de la fachada lo introducen en el interior de la vivienda. Entonces, de esta forma consiguen que la vivienda sea confortable durante todo el día y durante toda la noche. Entonces, claro, como veis, estas casas son muy diferentes, y si me llevo una casa de Indonesia y me la pongo en el desierto, me voy a morir de calor. Y lo mismo al revés, si me cojo una casa de Túnez y me la llevo a Indonesia, pues tampoco va a funcionar. Entonces, hay que pensar siempre en cuál es la climatología del lugar para poder hacer un diseño adecuado al mismo. Entonces, ahora vamos a conocer el término de arquitectura bioclimática y la importancia del mismo. Entonces, el término arquitectura bioclimática hace referencia al diseño de los edificios en los que se tienen en cuenta las condiciones climáticas propias del lugar donde se vaya a edificar, aprovechando los recursos disponibles, como puede ser el sol, el viento, la lluvia o la vegetación natural de la zona. De esta forma, además de reducir los impactos ambientales,
Se intenta reducir los consumos de energía y garantizar las condiciones de confort en su interior. Esta arquitectura bioclimática, también llamada diseño ambiental o ecodiseño, biodiseño, hay mucha terminología, al final trata de armonizar los espacios, tanto interiores como exteriores, para crear unas condiciones óptimas de confort y bienestar de los usuarios, reduciendo los costes energéticos necesarios para mantener y garantizar estas condiciones de confort interior. También la arquitectura bioclimática se caracteriza por su adaptación al medio. Como hemos dicho, los edificios tienen que estar diseñados para adaptarse a la climatología del lugar y tienen en cuenta a la hora del diseño, por ejemplo, la orientación del edificio o de sus fachadas principales, el aislamiento del mismo, la ventilación cruzada o otros elementos básicos que se conjugan en los edificios. Además, esta arquitectura bioclimática también toma en consideración la topografía del lugar, la orientación por la que se producen los vientos predominantes o el ángulo en el que incide la radiación solar. Por ejemplo, en Galápagos, al encontrarse en el Ecuador, los rayos no inciden de la misma manera que ocurre en Bilbao, donde yo vivo, que el sol que pega mucho más horizontal. Entonces, en este tipo de arquitectura, la envolvente del edificio, lo que sería la cubierta y las fachadas, están diseñadas como un agente dinámico que interactúa favorablemente con el exterior y el interior y actúa como un filtro selectivo que, según el momento del año o del día, permite modificar favorablemente el interior aprovechando esos recursos naturales, admitiéndolos o rechazándolos. Por ejemplo, en algún momento del día permite la entrada de aire para refrescar el interior o, según el momento o el ángulo que esté irradiando el sol, evita que ese sol incida en el interior del edificio. Pero en otro momento del día, según el ángulo que se haya hecho, por ejemplo, si dispones unas lamas en las ventanas, cuando el sol cae en vertical, las lamas impiden que el sol entre, pero sin embargo, cuando el sol está más bajo, sí se permite que el sol entre porque ya no está calentando. Entonces se consigue una iluminación natural, pero sin calentar el interior. Esta arquitectura bioclimática, entre otros beneficios, el principal, por así decirlo, es tener unos consumos energéticos bajos y poder alcanzar o facilitar el confort interior en los edificios, además de reducir los impactos medioambientales y en último caso sería también la integración natural del edificio con el entorno. Para conseguir esto, los principales aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar un edificio bajo los conceptos de la arquitectura bioclimática sería la orientación del edificio para que el mismo pueda aprovechar los vientos predominantes o el diseño de la envolvente, que esté aislada, que esté protegida del sol, en este caso también la protección solar a colocar en las ventanas y el uso de estrategias de ventilación natural que permitan reducir el calor interior sin tener que utilizar equipos de aires acondicionados. Entonces, como hemos dicho, el clima exterior tiene una relación directa con el consumo energético y el confort interior de los edificios. Por esa razón, es necesario conocer en detalle la climatología del lugar y, en este caso, vamos a analizar la de Galápagos para poder aplicar estrategias y diseños adecuados al mismo. En el caso de Galápagos, por su ubicación geográfica en el océano Pacífico, la climatología de las islas está denominada como húmeda calurosa y presenta un clima tropical que presenta a lo largo del año unas temperaturas que no varían mucho entre el 20 y 28 grados de media a lo largo de todo el año. Y la humedad suele estar alrededor del 80%. Las gráficas que se muestran reflejan los datos de las 3 estaciones metodológicas existentes en el archipiélago. Una creo que está en el aeropuerto de Baltra, otra en el aeropuerto de San Cristóbal y otra en el puerto de San Cristóbal. Como podéis ver, existen unas pequeñas diferencias entre las 3 estaciones, pero a lo largo del año la humedad, por ejemplo, no varía mucho, pero sin embargo
si se detectan diferencias de temperatura entre unos meses y otros. Estos datos ya lo sabéis, que existen. Los 6 primeros meses suelen ser más calurosos que otros, pero al final es una información que es necesario conocerla y tenerla en consideración a la hora de diseñar los edificios. Otro factor muy importante en la arquitectura bioclimática y que hay que tener en cuenta en el clima de Galápagos son las corrientes marinas, que juegan un papel importante en la climatología de las islas. En este caso, la corriente fría de Humboldt, proveniente del sur, influye mucho en la temperatura de las islas, provocando en la época seca temperaturas más bajas. Estas corrientes también provocan que los vientos predominantes de las islas tengan una orientación sureste, que se produce durante prácticamente todo el año y especialmente durante la época seca. Entonces, el conocer que los vientos predominantes o la brisa marina proviene del sureste es muy importante a la hora de diseñar los nuevos edificios, para orientarlos y permitir o aprovechar esos vientos y esa brisa marina para refrescar el interior de los edificios. Por último, otro de los factores principales que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un edificio en Galápagos es la radiación solar. Como hemos dicho, Galápagos se encuentra en el ecuador de la Tierra y en ese caso, o por esa razón, tiene una gran radiación, o está afectado por una gran radiación solar que además afecta, que por así decirlo, en perpendicular a las cubiertas. Por eso, la gran mayoría de las ganancias térmicas que se producen en el interior de los edificios están provocadas por el calor que incide sobre las cubiertas. Al final, esta radiación presenta unos valores muy altos durante todo el año, pero sobre todo sobre los 6 primeros meses del año. Entonces, el conocer las características del clima es necesario para poder realizar edificios que permitan tener unas condiciones de confort interior óptimas y que eso no implique el tener unos consumos energéticos elevados. Entonces, con todo esto, sabiendo las principales características del clima de Galápagos, se han definido las estrategias de los estándares de construcción sostenibles que vamos a ir viendo a lo largo de los distintos módulos de esta escuela de taller y que van a ser aplicados en la rehabilitación de los 3 Living Labs que se van a llevar a cabo en cada una de las islas. Esperamos que con esta presentación se os haya mostrado la importancia que tiene la climatología a la hora de diseñar vuestras casas y edificios, y el ver la importancia que tiene la arquitectura bioclimática para mejorar o alcanzar el confort interior de los edificios sin que eso tenga un impacto directo en el consumo energético de las islas. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en la siguiente clase.